específicamente los que están en Madrid. ¿Y por qué los que están en Madrid? Porque ahí vive el rey. Así de simple. Si yo tuviera que preguntarme en 1700, ¿quién habla bien el español? ¿Cuál es el ser humano con mayor educación, con mayor acceso a recursos, con los mejores profesores que pueda pagar a alguien que hable español? Pues es el rey, el príncipe de Asturias. Entonces, así como habla el príncipe de Asturias, ha de ser la mejor manera de hablar. ¿Y cómo habla el príncipe de Asturias? Como madrileño, ¿verdad? Porque obviamente ahí se mantenía casi todo el día, entonces toda la vida. Entonces, se supuso que la forma correcta de hablar era el acento de Madrid. Pero si usted va al sur de España, tienen otro acento donde la C y la S y la Z ni la conocen, ¿verdad? Y si va al sur, al norte, igual, otro acento completamente distinto y tampoco pronuncian la C, la Z y la S. Y lo que pasa es que a América vino gente del norte y del sur de España, porque al ser dos extremos, el clima cambia y es más difícil la siembra y todo, entonces eran los más pobres, los que tenían menos que perder a la hora de venir a América, ¿verdad? Y entonces no diferenciamos la C, la S ni la Z, porque la gente española que vino tampoco lo hacía, ¿ya? Eh, Otra cuestión, ¿cómo aprende un español a hablar español? ¿Verdad? Ah, pues lo oye a su papá, a su mamá cuando hablan, luego se lo van enseñando un poquito también en el colegio, en la tele. Ah, ¿y cómo aprendemos en Guatemala a hablar entonces? Exactamente igual. Entonces, ¿por qué el proceso allá sería diferente al de acá? Ah, es que aquí tiene más contacto con idiomas indígenas o con el inglés. Allá también. Allá también hay idiomas nativos, ¿verdad? El euskera, el leonés, un montón de idiomas que no son español. Y pues sí, también tienen tele, ¿verdad? También tienen acceso a películas tal vez menos estadounidenses, pero igual más alemanas e inglesas, ¿verdad? Perdón. Entonces también tienen la misma carga de contacto con otros idiomas. Entonces, no, es exactamente igual aprender aquí en Guatemala que aprender allá en España. Eh, para ser un poco más claro de lo que hablo con esto del lenguaje ideal. Todos sabemos que esta palabra se escribe así, verdad, ¿ya? Y que se pronuncia así, verdad. Sin embargo, muchas veces cuando estamos hablando rápido, decimos verdad, a veces incluso decimos verá, a veces decimos vea y a veces simplemente decimos va. ¿Me entendieron? Va. Y ustedes me dicen, sí, licenciado. Hasta el momento ninguno me ha dicho, licenciado, yo no entiendo qué significa ese va. Quiere decir verdad. Entonces, y que es una muletilla que yo tengo, la digo a cada rato. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todos, sin darnos cuenta, estamos anuentes, estamos listos para tratar de interpretar al otro, ¿ya? Estamos dispuestos a aceptar una mala pronunciación e interpretarla sin ponernos a pelear. O sea, imagínense ustedes si nos ponemos a pelear con toda la gente que no pronuncia como debería ser. Solo con este verdad no pasaríamos el día sin pelearnos unas 500 veces, ¿verdad? No digo. Entonces, el lenguaje ideal no existe, ¿ya? El lenguaje ideal sería que todos todo el tiempo dijéramos verdad. ¿Me entendieron? ¿Verdad? ¿Y por qué no pronunciamos bien? Esa es otra historia. Eso es algo que se llama, es el principio de economía del lenguaje. Y básicamente, no voy a hablar de eso más adelante, pero básicamente es haraganería. Estamos ahorrando energías, ¿ya? ¿Para qué voy a decir verdad? Que si lo pronuncian se van a dar cuenta que es muy difícil decirlo. Esa D final es como rarísima. Eh, entonces estamos dispuestos a ahorrar energía mientras el otro nos entienda, ¿ya? Entonces, efectivamente,
Si yo empiezo a decir verdad y usted no me dice nada, me paso a verá, me paso a vea y usted no me dice nada, al rato voy a estar diciendo va, todos tranquilos, ¿verdad? Porque, ¿me entienden? Yo estoy ahorrándome pronunciación, movimiento de lengua, movimiento de labios, aire, y usted me está entendiendo exactamente igual. Ese es el principio porque sale aquel famoso gonna o wanna en inglés, porque de hecho es el único principio lingüístico que se aplica a todos los idiomas del mundo durante todas las épocas del mundo. Es más, es uno de los dos principales factores por los que cambian los idiomas con el tiempo. ¿Ya? El otro es el contacto con otros idiomas, contacto cultural. Bueno, se basa en el lenguaje escrito. Okay. Como creo que les había comentado, no es lo mismo la forma en que escribo a la forma en que hablo. Y recordemos que esto es muy antiguo, o sea, el año 600. No existían las grabadoras. Es más, la verdad es que que el ser humano pueda grabar sonidos es algo relativamente muy nuevo. Creo que los primeros aparatos surgieron allá por 1890, ¿sí? Era sin el creo, ahí surgieron. Eran unos cilindros como de cera, inventados por Thomas Alva Edison, donde se ponía una aguja, ¿verdad? Que iba moviéndose sobre esta cera y así se grababa y luego se llevaba este cilindro a otro aparato para escuchar lo que decía, claro, con mucha estática y se oía muy mal, pero ya fue la primera vez. Y en ese cilindro apenas se podían grabar como 30 segundos, nada más. Eh, de ahí, pues el famoso LP, luego el cassette. Pero a todo esto era sumamente caro tener ese tipo de equipos, ¿ya? Digamos, realmente la grabación del sonido no se popularizó, o sea, digamos, usted no podía entrar a una casa y encontrar un aparato con que grabar el sonido hasta más o menos 1960, ¿sí? Cuando se inventó el cassette, ¿ya? Ese aparato popularizó o democratizó el acceso a grabar. Mucha gente se grababa y por primera vez oía su propia voz. Y a muchos les daba risa, a muchos decían, ay, yo no creo que suene así. Bueno, entonces, hasta 1960, el común de los mortales tuvo acceso a un dispositivo para grabar, ¿ya? Hasta antes de esa fecha, realmente era rarísimo, ¿verdad? Y antes de 1890 no existía. Entonces, lo que yo hablaba no quedaba en el tiempo, no quedaba un registro. Y lo único, quiénes escribían, porque tampoco era como que la gente anduviera analizando lo que todo el mundo escribía. Se iba a analizar los registros importantes, como lo que escribía la nobleza o lo que escribían los escritores de literatura, ¿ya? Entonces, ahí empieza esta idea donde se unen estas dos cuestiones, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje ideal? El lenguaje que está escrito, ¿ya? Y entonces, ¿a quiénes escribimos, a quiénes publicamos, a quiénes difundimos? A un escritor que valga la pena. ¿Y cómo sé yo que vale la pena? Porque tiene el lenguaje ideal y ahí empieza un círculo vicioso, ¿verdad? Y empezamos a creer que los escritores son esos expertos del lenguaje, ¿verdad? Son expertos en usar el lenguaje con fines estéticos, sí, pero no son expertos en analizar el lenguaje, ni mucho menos en estudiarlo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver más adelante uno de los problemas que esto genera. Y por último,
no tiene un único enfoque al abordar el lenguaje. ¿Por qué? Cuando la gramática se ponía a estudiar el lenguaje, realmente no tenía un enfoque de, ay, quiero conocer cómo funciona el lenguaje, sino que usualmente terminaba siendo el instrumento de un objetivo posterior. Y ese objetivo usualmente eran dos: o teológico, o sea, religioso, o educativo, ¿ya? Porque una persona se ponía a pensar o a analizar el lenguaje, uno, o era profesor o era religioso, ¿ya? Si era profesor, era con fines didácticos, para yo enseñar una clase y después poder evaluarla, ¿sí? Por ejemplo, la definición de oración, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decía que era eh, o que tiene sentido completo, empieza con mayúscula y termina con punto, ¿verdad? Esa era la definición de oración. Pero también, si la vemos, son tres indicaciones que a mí como profesor me permiten evaluar, ¿ya? Entonces, para mí es más fácil tener esta definición, porque entonces le digo, a ver, escríbame una oración, ¿verdad? Entonces ya yo digo, a ver, ¿tiene sentido completo? Sí, ok, un punto. ¿Empieza con mayúscula? Sí, ok, otro punto. ¿Le puso su punto final? Sí, ok, punto. Y entonces me permite poner puntos, así de fácil, ¿verdad? Y desde el punto de vista teológico, recuerden pues que la religión católica o cristiana, más bien, pues la importancia que tiene la Biblia como libro escrito dentro de esta religión. Y entonces analizarla, comprenderla, traducirla o entonces, por eso también les interesaba eso. Eh, Básicamente eso es lo que se llama exégesis, ¿verdad? El análisis del contexto bíblico, ¿ya? Actualmente algunas iglesias le cambiaron el nombre a eso de exégesis y no sé por qué le pusieron escatología, ¿verdad? Pero es lo mismo. La exégesis y la escatología son lo mismo, es el análisis de la Biblia, básicamente, ¿verdad? Y para poderla analizar se necesitaba también gramática. Entonces, ¿les importaba el lenguaje? No. Les importaba dar clases o entender la Biblia, pero no el lenguaje, ¿ya? Ok. ¿Quedan claras todas estas características de la gramática? En contraposición entonces de la lingüística, que es un estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. Como ciencia surgió a inicios del siglo XX, concreta y específicamente en 1916, y actualmente existen varias teorías lingüísticas. Okay. Entonces, la principal cuestión acá es que mientras antes hablábamos de un arte y que se buscaba lo correcto, en la lingüística ya estamos hablando de un estudio teórico, o sea, prácticamente una ciencia, ¿verdad? Que tiene varios métodos de investigación científica, ¿ya? En otras palabras, la diferencia es que la de antes no era una ciencia, sino un arte, y a partir de la lingüística, pues ya tenemos una ciencia objetiva aplicando métodos de investigación para entender el fenómeno del lenguaje humano, ¿verdad? Bueno, eh, es descriptiva. Mientras que la gramática es normativa, esta es descriptiva. Lo que quiere decir es que se va a interesar por describir cómo se está hablando un idioma, ¿ya? Por registrar, y esa va a ser una palabra clave acá, registrar, por registrar cómo cambia un idioma, no por intentar detener su cambio, ¿ya? Que es lo que hacen las normas. Y básicamente es lo que pasa actualmente con la RAE, ¿ya? La RAE se dio cuenta, vamos a hablar de eso más tarde, pero se dio cuenta que por más normas y cursos que daba acerca del lenguaje, la gente seguía cambiando el lenguaje y hablando como le daba la gana,
¿ya? No es como que nos pongan una multa, ¿verdad? Cada vez que decimos mal una palabra o qué sé yo, ¿verdad? Un cepo cada vez que hacemos o que cometemos una falta ortográfica, ¿verdad? No, no se puede. Y la RAE no puede, no tiene esas garras, esas uñas, digámoslo así, como institución para obligar a la gente a hacer lo que ella quiera. Entonces no tiene sentido seguir poniendo normas y normas y normas. Y nadie estaba preocupado por describir y registrar cómo estaba cambiando el idioma español. Es que va a cambiar, es que cambia. O sea, siempre va a cambiar. No se puede detener el cambio de un idioma. Lo que se puede hacer es esfuerzos para seguirlo estandarizando, para mantenerse en contacto, para tratar de mantener una comunicación que permita un cambio más o menos junto, pero evitar que un idioma cambie es simplemente imposible. Y la mejor forma de hacer eso es describiendo cómo está cambiando en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, por eso la lingüística es descriptiva, ¿verdad? Registra los cambios, ¿ya? Entonces, acá, cuidado, la gente dice, es que la RAE ya aceptó una nueva palabra. La RAE no puede aceptar o no aceptar algo, ¿ya? O sea, no se trata de aceptar, se trata de registrar. Entonces, por ejemplo, la palabra freído, ¿sí? Ya se encuentra en el diccionario. Entonces, mucha gente dice, cuando ya una palabra se encuentra en el diccionario, es que la RAE ya la aceptó. Otra vez, antes de que la RAE la publicara en el diccionario, la gente ya lo usaba, ¿ya? Ya tenían siglos de estarla utilizando, ya estaba ampliamente en uso. Lo único que hizo la RAE fue eh, incluirla en el diccionario de la Real Academia Española porque ya tanta gente la utilizaba que pues había que meterla en el diccionario, ¿verdad? Ok. Aunque a todos nos hayan enseñado toda la vida de este lado del mundo que no se dice freído, sino frito, ¿verdad? Ok. Es una ciencia moderna. Mientras la gramática viene desde el siglo VI antes de Cristo, la lingüística, como les decía, empezó en 1916. ¿Y por qué se tiene una fecha tan exacta? Porque ese año se publicó el libro eh, Curso de Lingüística General de Saussure, Ferdinand de Saussure, okay, en Suiza. Este señor daba un curso en una universidad que realmente era un curso de gramática, ¿ya? Pero él se dio cuenta de todos estos problemas de la gramática, de que no era muy objetiva que dijéramos, etcétera. Entonces él se pone como a criticarla y a generar nuevo conocimiento, a pulir ciertas cosas, a desechar otras cosas, hasta que lo que él termina creando es una nueva ciencia que se llama lingüística. Luego él muere y después de morir, sus alumnos se ponen en contacto y dicen, miren mucha, lo que este señor Saussure nos enseñaba, no hay ningún libro, no hay nada más que lo que él decía. Y entonces con sus apuntes, pues, crean este libro, ¿verdad? Y lo ponen a nombre de él, porque realmente todas sí eran sus ideas directamente. Entonces, es un libro póstumo, ¿verdad? Publicado en 1916. Y entonces ya se puede decir que a partir de ese año nace la lingüística como una ciencia. Ya hay un libro que se pueda citar y del cual puedan surgir nuevas investigaciones. O sea que es una ciencia muy, muy nueva. ¿Tiene cuántos? 106 años, ¿verdad? Realmente para hacer una ciencia, 106 años está todavía en pañales. Y sí, todavía está en pañales. Busca un lenguaje real. Y esto es importante. No le interesa el cómo debe ser, cómo hablan los españoles, o lo que siempre dicen, ¿verdad? Es que antes hablaban mejor. Eso no es cierto. Siempre, 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 siempre vamos a encontrar un abuelito que diga es que antes hablaba mejor, ¿verdad? Incluso si nos vamos a 1600, vamos a encontrar alguien de 1500 que va a decir que qué feo hablan ahora esos patojos y que
antes era mejor. Entonces, no existe un lenguaje ideal, sino lo que existe es el real, lo que la gente realmente está hablando y cómo habla realmente. Y eso es lo que me va a interesar, ¿verdad? Y esto es algo en lo que caemos muchas veces y van a ver que vamos a caer en eso. Cuando estamos analizando, que lo vamos a hacer de aquí a unas 4 o 5 clases, entonces, por ejemplo, yo les digo, qué sé yo, el escritorio de metal, tal cosa, ¿verdad? Entonces encuentren el tipo de palabras en cada una de esas palabras, ¿verdad? Artículo, sustantivo, etc. Entonces siempre aparece alguien que me dice, licenciado, ¿y si no fuera de metal, sino metálico? Claro, y también si ahí no dijera el escritorio de metal, sino la jirafa rueda sobre el pasto, cambia. O sea, porque no podemos estarnos inventando oraciones, ¿ya? Si yo le digo el escritorio de metal, eso es lo que yo puedo analizar, ¿ya? O sea, es como que usted fuera con el doctor porque le duele el ojo y el doctor le pregunta, mire, ¿y si lo que le doliera es el estómago? ¿Cómo se sentiría? Ah, pues doctor, no me pregunte eso, o sea, yo vengo acá porque me duele el ojo, entonces usted míreme el ojo, o sea, ¿qué me importa a mí cómo me sentiría yo si lo que me doliera fuera el estómago? O sea, no tiene sentido. Igual acá, si yo le pongo el escritorio de metal, no me pregunte qué pasa si es el escritorio perdón, pregúntemelo porque para eso estoy acá, pero mi punto es, claro, la respuesta va a ser que la respuesta siempre es distinta, porque no es lo mismo el escritorio de metal que el escritorio metálico, que la jirafa come pasto. O sea, por supuesto que va a cambiar, ¿verdad? Entonces, aunque no parezca, esto es algo sumamente importante, lo del lenguaje real. ¿Y por qué? Aparte de esos ejemplos que le estoy dando. Porque otra vez, ¿se acuerdan que antes se centraban en la educación y en la teología, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Jesús hubiera dicho, no sé, lo que le dice aquí es que dijo esto? Sí, pero es que, ¿y si María Magdalena, no sé, aquí dice que ella hizo esto y esto y esto? O sea, no me pregunte, no puedo saber yo qué pasaría si, porque en el texto lo que dice es que pasó esto y esto, ¿verdad? Entonces, eso nos evita un montón de horas y días perdidos charlando sobre lo que pudo tal vez haber sucedido, ¿verdad? Entonces, centrémonos en lo que tenemos, ¿verdad? Y se basa en el lenguaje oral. Y esta sí era una hipótesis que tenía Saussure. Él decía, bueno, realmente tenía un poco de razón, todos las culturas del mundo inventaron un idioma oral, pero solamente 4 se vieron en la necesidad de inventar un idioma escrito, ¿sí? Eh, la mesopotámica, que es de donde viene nuestro alfabeto, la china, que es de donde vienen todos los alfabetos coreano, chino, japonés, etcétera, eh, la egipcia, ¿verdad? Y la maya, ¿verdad? Realmente solo fueron esas 4. Todas las demás fueron adaptaciones de esa misma, o sea, de una de esas 4 fuentes. Entonces, además, durante mucho tiempo, no toda la gente sabía leer y escribir. Leer y escribir era una herramienta técnica, era algo que se aprendía concretamente para ejecutar cierto tipo de trabajo, ¿ya? Es como eso de como hoy aprender a usar cierto programa, por ejemplo, InDesign, ¿verdad? Es un programa que se usa para editar libros, para diagramar libros. Entonces, y es muy difícil, es muy complicado. Entonces, usted no se va a meter a aprender ese programa si no es con el objetivo de aprenderlo y ganar dinero con él, porque por diversión, raro que alguien se meta a aprender eso. Entonces, es algo de lo que espero sacar dinero, igual antes leer y escribir, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría hablaba. Así que lo que importa ahora en estudiar es el habla. Ay, pero es que la gente habla bien feo. Es que no importa, no, esto no es estético, no es bonito y feo, ¿verdad? Es lo que la gente está hablando. Y tengo que investigar por qué habla de esa manera. Y en vez de tener diferentes enfoques, ¿verdad? Como lo pedagógico y lo, ¿eh? Y lo religioso,
la lingüística tiene diferentes ciencias auxiliares que se enfocan en conocimientos específicos, como la morfología, la lexicología, la sintaxis, fonología y fonética, semántica y semiótica, pragmática y lingüística y estilística, que vamos a verlas hoy más adelante. Entonces, por eso no entro acá a definir cada una, pero sí a que sepan que hay ciencias auxiliares que tienen su campo específico dentro del fenómeno del lenguaje, ¿verdad? En resumen, podemos hacer una comparación. Mientras la gramática era antigua, la lingüística es moderna. Mientras la gramática ve al lenguaje como un instrumento para otros objetivos, como estudiar teología o dar clases, la lingüística se enfoca en el lenguaje en sí, porque le gusta, porque le interesa, sin buscar otras cosas. Mientras la gramática estudia el lenguaje escrito, la lingüística se centra más que nada en el lenguaje oral. Mientras la gramática se centra en el lenguaje ideal, lo que debe ser, la lingüística se centra en el real, ¿verdad? Y mientras que la lingüística es un arte, la lingüística es una ciencia con disciplinas encargadas de áreas específicas. Eh, para terminar esto, siempre doy este ejemplo. Imagínense ustedes que viene un millonario, que se llama Luis Fonan, ¿verdad? El de Duolingo, y dice, bueno, voy a entregar $2 millones para hacer una investigación que tenga que ver con el lenguaje, ¿verdad? A la mejor propuesta. Entonces, un grupo de gramáticos, ¿verdad? El tipo de propuesta que tal vez le harían sería, mire, don Luis Fonan, denos ese dinero para ir a dar clases a las cárceles, póngale, ¿verdad? Porque la gente en la cárcel habla bien feo, no saben escribir, eso les va a generar problemas a la hora de buscar un trabajo cuando salgan libres, entonces les vamos a aprender a hablar y a escribir bien, correctamente, ¿verdad? De una manera ideal, hasta van a aparecer licenciados cuando salgan de ahí, ¿verdad? Y cartas preciosas sin una sola falta de ortografía, ¿verdad? Les vamos a enseñar a escribir bien. Esa sería una propuesta. Mientras que un lingüista nunca podría decir eso y lo que le diría es, mire, don Luis, denos esos 2 millones y vamos a investigar cómo hablan los mareros, para qué hablan así, cómo están cambiando el lenguaje, ¿verdad? Esas palabras raras que utilizan, ¿cuáles son? ¿Para qué las utilizan? ¿Qué significan? ¿Ya? Ah, pero entonces están endiosando su lenguaje. Pues no endiosándolo, pero sí hay que estudiarlo porque ya hablan así. Entonces necesitamos entender por qué y para qué. ¿Ya? Entonces son dos investigaciones completamente distintas, con objetivos completamente distintos, pero una dentro del paradigma gramatical y otra dentro del paradigma lingüístico. ¿Ya? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Eso ya lo decidirá Luis Fonan. Pero ¿cuál va a utilizar ciencia? La lingüística. ¿Ya? Esta otra no. Esta va a depender mucho de subjetividades y de opiniones. ¿Ya? Ok. ¿Queda clara la diferencia entre gramática y lingüística? Bueno, solo tengo que dar un poquito. Ok. Bien. Entonces, ahora el problema no es entender la diferencia entre gramática y lingüística, sino entender la pluralidad de conceptos que existen alrededor de estas. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos gramática y lingüística, sino que la verdad, muy poca gente tiene clara esa diferencia entre gramática y lingüística. Y a la perspectiva gramatical se le suman varias escuelas lingüísticas, ¿ya? Y eso no solo pasa en la lingüística, en todas las ciencias hay escuelas o diferentes teorías, ¿sí? Dentro de una misma ciencia. Teorías que no siempre van de la mano, muchas veces están encontradas. Entonces, y que cada teoría propone su propia clasificación o sus propios términos. Y cuando nos los enseñan a nosotros, resulta que no entendemos de qué nos están hablando porque hay tal pluralidad que nos hacemos bolas. Un ejemplo muy claro. Y este ejemplo es real otra vez, personal. Cuando yo estaba en la primaria,
me hablaban de la oración, ¿sí? Lo que les decía, es algo que se escribe o se habla, que tiene sentido completo, inicia con mayúsculas y termina con punto. Eso tenía una perspectiva gramatical, o sea, fue creado dentro de la idea de la gramática, esa definición de oración. Y como les decía, tenía un enfoque educativo, porque servía para enseñarle a los niños. Entonces, un ejemplo de oración, mi mamá me ama. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene sentido completo, si le escribo con mayúscula y le pongo punto final, encajo completamente con la definición. Mi mamá me ama. Cuando pasé a básicos, me dejaron de hablar de la oración y me empezaron a hablar de la proposición. ¿Sí? ¿Y qué es una proposición? Es ¿cómo decirlo? Es un escrito, o es un habla, es un medio de comunicación que contiene una verdad o una falsedad. ¿Sí? ¿Como cuál? Mi mamá me ama. Porque si me ama, es verdad. Y si no me ama, es falsedad. ¿Ya? Y entonces, ¿no quiero una oración? Pues sí, pero también puede ser una proposición. ¿Verdadera o falsa? Está bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Ya no estaba la perspectiva gramatical, sino la filosófica, porque lo que están tratando de entender es eh, si hay verdades o mentiras detrás de esa proposición. Claro, no va a servir para saber si mi mamá me ama o me mima, sino para analizar contenidos de libros filosóficos y ver si lo que se está transmitiendo es cierto o no, ¿verdad? Si tiene cierta armazón mental eh, creíble, ¿ya? Y por lo tanto tiene un enfoque de lógica, ¿ya? Aquí nos olvidamos de la gramática y del educativo y nos centramos en lo filosófico y lógico, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que se usa cuando se habla de las tablas de verdad. No sé si las recuerdan, son como esta, ¿verdad? Donde una propuesta era A, una proposición, otra proposición era B, otra proposición era C, y luego puedo unirlas B y C, o A interseccionada con B y C, y entonces si todas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Si las dos primeras son verdaderas, la última es falsa, entonces la conclusión es verdadera. O sea, no sé si llevaron eso en el colegio, pero es muy probable que sí. Bueno, a eso se refiere. La A es una oración, la B es otra oración y la C es otra oración. Solo que acá no les podemos llamar oración, les llamamos proposiciones. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es si son verdaderas o falsas. Un ejemplo, mi mamá me ama. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces ya me habían confundido un poquito, que si la oración, que si la proposición, pero va. Luego, yo estudié perito en mercadotecnia y publicidad. Y ahí me dejaron de hablar de la oración, me dejaron de hablar de la proposición y me empezaron a hablar acerca del enunciado, ¿verdad? Y me decían que el enunciado es cuando uno enuncia o comunica algo. Ah, chable, ¿cómo qué? Como mi mamá me ama. Y no que era una oración y luego una proposición, sí, pero también es un enunciado, porque usted lo está enunciando, lo está pronunciando, lo está expresando, lo está comunicando. Y ante esa comunicación usted puede tener una reacción, ¿verdad? Que le digan, ah, pues qué bueno, o que alguien le diga, ah, pues mi mamá me ama más, o que, qué sé yo, que un huérfano le diga, ah, pues yo no tuve mamá, ¿verdad? Te odio. La cosa es que va a generar reacciones, ¿ya? Porque se está comunicando. Y en ese sentido, como comunica, es un enunciado, ¿ya? Ah, pero mire, no le puse mayúscula, entonces, no importa, está comunicando. Mire, pero no es cierto, la verdad es que no me amaba tanto. Ah, no importa, igual se está comunicando, ¿ya? O sea, las condiciones para la oración y la proposición no importan. Acá estamos hablando de enunciados. Y en ese caso, lo que nos interesa es una perspectiva comunicativa con un enfoque, de hecho, publicitario, ¿ya? Como les decía, yo estaba estudiando mercadotecnia y publicidad. Entonces, resulta que cuando los publicistas entraron en esto y en que tenían que hacer anuncios escritos, porque recordemos que antes que nada fue el periódico,
después la radio, después la tele, cuando tenían que hacer estudios, publicidad en los periódicos, realmente que fuera una oración que llevara mayúscula y punto, a ellos no les importaba. Es más, cometer errores ortográficos, empezar con mayúsculas o poner todo en mayúscula o no ponerle punto, hacía que llamara más la atención. Y lo que ellos estaban buscando era atención, no un 100 en su nota, ¿verdad? Entonces, al llamar la atención y lograr más ventas, que era su objetivo, no importaba romper las reglas ortográficas. De ahí viene que la gente escriba todo en mayúscula, ¿verdad? Porque entonces empezó, o sea, lo copiaron todos los publicistas y la gente se empezó a acostumbrar a ver títulos o textos completamente en mayúsculas, ¿verdad? Porque supuestamente estaban desafiando la gramática para llamar la atención y que la gente se fijara en ese anuncio. ¿Y será que a un publicista le interesa saber si lo que está diciendo es verdadero o falso? Yo creo que a esto le huyen, ¿verdad? Enjoy Coca-Cola, no, fíjese que cuando me la tomo me duele el estómago. No, usted disfrútela, ¿verdad? Entonces, obviamente se van a alejar de una perspectiva psicológica. Lo que les interesa es si eso que están comunicando genera pasión, si genera alguna reacción como la que ellos quieren, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso le cambiaron el nombre. Y de ahí entré a estudiar a la Universidad de Letras. Y entonces me empezaron a hablar de sintagmas, ¿verdad? Y yo, pero sí, primero que la oración, luego que la proposición, luego que el enunciado y ahora el sintagma y ahora qué quieren, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el sintagma es un grupo de palabras, ¿sí? Simplemente puede ser desde una palabra hasta 400 millones de palabras. Es un grupo de palabras. Así es simple. ¿Sí? Un ejemplo de sintagma, mi mamá me ama. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero tiene mayúscula, no importa, aunque sea un grupo de palabras, ¿verdad? Pero será ver, no importa, es un grupo de palabras, si es verdad o mentira, no importa. Pero ¿será que comunica bien? ¿Será que va a generar? No me importa, es un grupo de palabras y punto. Si es sintagma, si es un grupo de palabras, yo puedo analizarla con una herramienta lingüística que se llama gramática generativa. Aquí tal vez bueno, nos podemos llegar a confundir más porque vuelven a usar la palabra gramática, pero bueno, es una herramienta lingüística y tiene obviamente un enfoque lingüístico, porque lo que va a hacer es analizar, ¿verdad? Nos va a ayudar a analizar una oración, o bueno, es que ni una oración, un sintagma oracional para entender mejor su estructura, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa en este caso de la gramática generativa con el sintagma. Entonces, al final, si todos los ejemplos de cada uno de estos es mi mamá me ama, son lo mismo, sí y no. Son formas de llamarle, ¿verdad?, al fenómeno de la comunicación, a un elemento del fenómeno de la educación, de la comunicación. Y encima de todo, cada uno de ellos tiene diferentes subdivisiones. Porque claro que existen las oraciones pasivas, activas, coordinadas, subordinadas y bueno, un montón de cosas. Y las partes de la oración se dividen en sujeto y predicado y núcleo del sujeto y ok. Y la proposición también. Están los silogismos. No es lo mismo la primera proposición que la segunda. Bueno, ahí sí no recuerdo mucho ahorita, pero cada uno de los elementos tiene diferentes nombres, ¿verdad? Y se hacen diferentes tipos de proposiciones para llegar a conclusiones distintas. ¿Se acuerdan de las falacias? Falacia ad nominem, falacia no sé cuál. Son tipos de conclusiones a las que se llegan en estas proposiciones. Enunciados también tienen sus distintas formas. Enunciado poético, enunciado informativo, enunciado dubitativo. Y los sintagmas también, y este es el peor porque nos mezcla todo lo anterior. Hay sintagmas oracionales, hay sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales. Entonces, a veces uno está con esto en la cabeza, ¿verdad? Está uno analizando ahí una oración, mi mamá me ama, ¿verdad?
bueno, esta es una oración afirmativa, vemos que el sujeto es mi mamá y el predicado, perdón, que sí, el sujeto es mi mamá y el predicado es me ama. Ok, ¿y qué tipo de sintagma es ese? ¿Verdad? O entonces explíqueme por qué ese es un sintagma adverbial. Me cambiaron de cassette, ¿sí? O sea, yo no puedo estarle hablando de oración para que ustedes pues vengan y me hagan una pregunta de sintagmas. ¿Ya? Son peras con manzanas. Pero eso lo sé yo y ahora usted. ¿Ya? Es altamente probable que la gente confunda esto. Y es no solo probable, me ha tocado verlo, que esto esté mezclado en los libros de eh, lenguaje. ¿Sí? Me ha tocado mucho verlo. Están hablando de una clasificación de la oración y de repente empiezan a meter clasificaciones de enunciados o empiezan a meter clasificaciones de sintagmas y uno termina volviéndose loco porque no entiende cómo antes una cosa era un adjetivo y ahora resulta ser parte de un sintagma adjetival, pero siempre resulta que era parte de una proposición de no sé qué tipo. O sea, lo confunden a uno con 400 clasificaciones cuando realmente están solamente mezclando todas estas diferentes perspectivas, ¿verdad? Por eso yo no uso un libro acá en la clase, porque la mayoría de libros que he visto, todos los libros que he visto, mezclan esto sin aclararle al alumno y entonces uno se siente perdido al mezclar todo esto, ¿verdad? Eh, oh, y no conozco libros que pueda recomendarles donde esto esté bastante claro, que siempre me lo pregunto. Bien, entonces, eh, ok, antes de continuar acá, porque esto me lleva otro ratito. Eh, en su clase 6 tenemos un video que se llama ¿Qué es saber gramática? ¿Sí? Dura 8 minutos, pero ya llegamos a la mitad de la clase. Entonces, y 10 y 20. Tomémonos 10 minutos para descansar, para ir al baño, para crear un cafecito y al regresar ven el video, ¿sí? Este video que es saber gramática en clase 6. Entonces, volvemos a la videollamada. Ok. ¿Alguna duda con el video que vieron? ¿O quedó bastante claro ya? Ok, muy bien. Bueno, cambio entonces. Bien. Entonces, quiero aquí tomarme unos minutos para hablarles qué es lo que ha estado sucediendo con la Real Academia Española, que seguramente muchos hemos visto que han crecido las quejas acerca de la Real Academia Española. Como les decía, si antes era una institución que la gente decía, es que según la RAE, y con eso ya se ganaba cualquier discusión, ahora hemos visto que la gente se está quejando mucho de lo que hace la RAE. Dicen, es que ahora cualquier palabra aprueban o es que están generando muchos cambios. Entonces quiero explicarme. Bueno, lo primero es que durante muchos, bueno, la RAE fue creada en el siglo XVIII, ¿verdad? A 1700 y pico. No recuerdo la fecha exacta. Como una copia, por cierto, de la Real Academia, de la Academia Francesa de la Lengua. Y sobre todo no olvidemos ese adjetivo real. Quiere decir que el rey les pasa dinero, ¿verdad? O sea que si le deben al rey, ¿verdad? Básicamente, le deben obediencia y respeto. De hecho, es curioso porque el dinero que tiene la RAE viene del impuesto al tabaco, ¿verdad? El rey no tenía, digamos así, claramente dinero que darles, entonces lo que les dio, muy al estilo de los reyes de esa época, fue cederles un impuesto, y era el impuesto que se pagaba por el tabaco. Entonces, todo lo que gastan los españoles, que fuman bastante por tabaco, se va a la RAE.
lo cual implica que tienen bastante dinero, ¿verdad? Y con ese mismo dinero, pues publican libros como el Diccionario de la Real Academia, entre muchos otros, que también les genera dinero. ¿Y qué pasa con eso del dinero? Pues es más fácil saber de ellos. Tienen página web, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen todas las redes sociales, sacan un montón de publicaciones. Y entonces, digamos, uno tiene una duda y la RAE realmente se la responde en un par de horas, ¿verdad? Aunque estén del otro lado del mundo, ¿verdad? Mientras que otras academias, porque no es la única academia. De hecho, existe la Academia Guatemalteca de la Lengua. Tal vez algunos de ustedes ni sabían que existía la Academia Guatemalteca de la Lengua, y si usted lo sabía, tal vez no sepa dónde está o cómo contactarse con ellos. Está en la Plaza España, en el edificio España, allá por la zona 9 o 10, no, creo que es 9. Eh, pero esta academia no tiene dinero, ¿verdad? La única persona que trabaja ahí con sueldo es la secretaria, que les digo algo, ahora yo sí les he escrito a ellos a veces y la primera vez se tardaron creo que 4 o 5 años en contestar un correo que yo les mandé, ¿verdad? Ahora ya es más rápido, lo responden como en 2 meses. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no tienen plata. ¿Y por qué no tienen plata? Porque no publican nada. ¿Y por qué no publican nada? Porque no tienen dinero y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el problema por el cual la de Guatemala no puede resolver dudas, no puede proponer cosas, no tiene su propio diccionario, nada de eso. Hay otras academias, como la Academia Argentina de la Lengua o la Academia Colombiana de la Lengua, que tienen dinero, publican cosas y además reciben dinero del Estado. Entonces, se mantienen y pueden hacerle más o menos cierta competencia a la Academia Española, pero otras como la guatemalteca, la nicaragüense, la salvadoreña, incluso hay una en Estados Unidos, la Academia Estadounidense de la Lengua, que no tienen tanta fama debido a las pocas publicaciones. Entonces, muchas veces cuando buscamos una institución que nos hable del lenguaje, terminamos buscando a la RAE, ¿verdad? Aunque actualmente la RAE ya, digamos, se ha centrado más al ámbito español, como debe ser, ¿verdad? O sea, digamos, ellos mismos dijeron, momento, nosotros no podemos estar diciendo cómo se debe hablar en Argentina o en Colombia o en Guatemala. Nosotros hablamos del español de España y punto, ¿verdad? Lo cual de hecho está muy bien. Problema, aparte que no es culpa de ellos ni tienen por qué resolverlo, es que la Academia Guatemalteca de la Lengua no tiene plata porque no dependen de la española, son academias exactamente iguales e independientes una de la otra. Ok, entonces, sin embargo, pues la verdad es que la gente sigue viendo hacia la Real Academia Española como la mamá o la más importante. Es más, la misma Academia Real de la RAE sugirió, más o menos allá por el 2010, que se creara la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿verdad? Y es así, la ASALE sí está por encima de la Academia Guatemalteca de la Lengua, pero también de la Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Entonces, porque es una asociación, ¿verdad? Y es que el 2010, más o menos, es un año, una época en la que empiezan todos estos cambios en la RAE. ¿Y en qué consistió el cambio? Para ser parte de la Real Academia Española, solamente se puede, o sea, para ser un académico de la lengua, solamente se puede entrar si otros académicos lo invitan, ¿verdad? Y usualmente estaba formada por escritores, periodistas y nobles de España, ¿ya? En su momento, en 1700, 1800, pues eran los expertos, ¿verdad? Los nobles por su alto nivel de educación, los escritores y periodistas, pues porque el lenguaje era su materia prima todos los días. Pero ninguno de ellos es lingüista. Bueno, en su defensa no existía la lingüística. Y entonces, en 2010, fue la primera vez que en la RAE
hubo más lingüistas que escritores, que periodistas y que nobles, ¿ya? Y entonces, por primera vez, empiezan a hacerle cambios a la academia para pasar de un paradigma gramatical a un paradigma lingüístico. O sea, dejaron atrás, más o menos en el 2010, las ideas gramaticales de que existe un idioma ideal y que ese idioma ideal sea el de España, de que es más importante lo escrito que cualquier otra forma de lenguaje, a un paradigma lingüístico más científico, centrado en el habla, centrado en lo que realmente la gente está diciendo y escribiendo y no en ideales. Entonces, uno de esos cambios es eso que les digo, se centran en España. Segundo, asociarse con las otras asociaciones de la lengua, ¿verdad? Eh, quitarse ya esa idea de que ellos rigen el español en todo el antiguo imperio español, ¿verdad? Ya, por fin dejaron esa visión. El problema es que resultó que fueron demasiado modernos para lo que la gente esperaba. O sea, la gente seguía con la expectativa de que la RAE me va a resolver el problema, ¿verdad? Es que aquí la mamá de los pollitos es la RAE y ahora la RAE se consideraba a sí misma un poquito más y entonces ya no quería tener esa posición. Sin embargo, hay cuestiones que, aunque ya tengan un criterio lingüístico, tienen que seguir siendo con un criterio gramatical, digámoslo así, ¿verdad? Eh, y ese criterio, ¿en qué se basa? Ese criterio de lo gramaticalmente correcto. ¿Sí? Básicamente se basa en dos cosas, en antigüedad y en prestigio. ¿Ya? Por ejemplo, en español tenemos la palabra trabajar, pero también está otra palabra que es laborar. ¿Sí? Ahora bien, resulta que la palabra trabajar se usa más o menos desde el año 1000, ¿sí? 1000 después de Cristo. Y laborar se usa más o menos desde el año 1960. ¿Y por qué? Pues resulta que concretamente en Argentina, porque se rastreó el origen de esta palabra laborar, ¿cómo se llama? Un locutor argentino. Ustedes saben que los argentinos se les llevan un poquito de italianos, entonces meten mucha palabra italiana. Y en italiano sí se dice actualmente laborar, ¿verdad? Entonces, o su equivalente fonético. No hablo italiano, obviamente. Entonces, este locutor se las quería llevar de muy original, muy italiano, no sé, y entonces empezó a utilizar eso de el laburo, ¿verdad? Espero que ya vayan en camino al laburo, ¿verdad? En un programa de la mañana, es que laborar es bonito, es muy difícil. La cosa es que este locutor empezó a usar esa palabra en 1960 y se pone de moda, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la duda, ¿cuál es mejor, trabajar o laborar? Lo gramaticalmente correcto es antigüedad. ¿Cuál es más antigua? Trabajar, desde el año 1000 y la otra es 1960. Y segundo, prestigio, ¿sí? ¿Quién utiliza laborar? Ah, bueno, pues lo inventó un argentino que ni el nombre le sé y, y era un locutor, ¿verdad? Bueno, pero no es muy famoso, tal vez en Argentina, pero a nivel mundial no. Ah, pero también mi primo Pepe allá por Argentina también lo usa y el señor a veces que vende periódicos aquí en la esquina, ¿verdad? Entonces, tienen prestigio dentro del habla, o sea, son eh, como, como conocedores del lenguaje, tienen prestigio, pues no tanto, ¿verdad? Y del otro lado, ¿quiénes utilizaban trabajar? Ah, pues fíjese que el verbo trabajar está en el Minocid, lo utilizaba Cervantes Saavedra, ¿verdad? Lo utilizaron todos los escritores del siglo de oro, llegó incluso a utilizar lo que se dio Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, ganadores, bueno, el último ganador del Nobel, Miguel Ángel Asturias, también trabaja, ganador del Nobel. Entonces, ¿quién tiene más prestigio? ¿Mi primo Pepe, el señor que vende periódicos, o Miguel Ángel Asturias, Cervantes Saavedra, pues de plano estos últimos? Entonces, si es más antiguo trabajar y hay gente con más prestigio en la lengua
que usa trabajar, trabajemos, usemos trabajar, no laborar. Perdón. ¿Por qué? Porque es muy nuevo y porque no tiene prestigio. Ese es usualmente el criterio que se utiliza para definir lo gramaticalmente correcto. Ejemplos de esto más claros. Tenemos bajo el punto de vista o desde el punto de vista. Una es correcta y la otra es incorrecta. ¿Sí? ¿Y cuál es la correcta? Resulta que es esta, la correcta, perdón. Esta. Desde el punto de vista es la correcta, ¿sí? Y la otra no. ¿Por qué? Por antigüedad y por prestigio, ¿verdad? Hay textos más antiguos que usan desde el punto de vista, hay escritores famosos que han usado desde el punto de vista, mientras que esta es más moderna y pues la usa gente sin prestigio, ¿verdad? Ok. Ahora, el problema es que la gente no sabe que el criterio es antigüedad y prestigio y creen que el criterio es lógico y no es cierto, ¿sí? No se usa la lógica en lingüística, lamentablemente. Lo malo es que a veces pareciera coincidir. Ejemplo, hace muchos años, cuando estaba en la U, un docente teníamos esta duda y nos dijo, miren pues, si usted está, digamos que esta es una montaña, este teléfono, ¿verdad? Entonces, si usted se pone desde el punto de vista, va a poder ver bien, porque está arriba, desde el punto de vista. Pero si usted se pone abajo del punto de vista, o sea, enterrado en medio de la montaña, ya no mira nada. Entonces, pues tiene razón, ¿verdad? Entonces, por eso, la correcta tal vez sea esta, ¿verdad? Y sí, efectivamente, la correcta es esa, pero no por eso, no por la lógica, sino por antigüedad y prestigio. ¿Y por qué no entonces mejor usamos la lógica? Porque la lógica no siempre sirve. Veamos, ¿cuál es la correcta? ¿Un vaso con agua o un vaso de agua? Actualmente, mucha gente cree que la correcta es esta, con agua. ¿Por qué? Por lógica. Porque dicen, es que mire, pues, un vaso no puede ser de agua porque no lo puede agarrar, o a menos que fuera hielo y se va a quemar. En cambio, el vaso contiene agua, entonces con agua, esa debería ser la correcta. Pues no, la correcta es esta, un vaso de agua. Pero no es lógico, es que no importa. Aquí no estamos hablando de lógica, aquí estamos hablando de antigüedad y prestigio. Usted va al Mío Cid y a él le daban un vaso de agua. Usted va al señor presidente de Miguel Ángel Asturias y le daban un vaso de agua, ¿ya? Entonces, esa es la correcta. Esto de un vaso con agua tiene como 25 años de existir, ¿ya? Porque a alguien se le ocurrió que era lo lógico, ¿ya? Y saber quién es ese alguien, además, ¿no? Pepito López, saber quién. Ok. Y la última, entonces la lógica, y hay cosas donde ni siquiera podemos ponerlo. ¿Cuál es la correcta? ¿En base a o con base en? O sea, ahí no puede usted pero ni intentar meter lógica porque no se puede. Bueno, la correcta es esta, con base en. ¿Por qué? Por antigüedad de prestigio. Otra vez, ¿verdad? Es la más antigua y es la que tiene más prestigio. Entonces, déjame ver una cosa. Licenciado, pero hay más gente que la usa. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, con base en, si la googleamos, tiene, ¿esos son qué? Millardos, ¿no? 6 millardos. 6.4 millardos de usos en Internet. Pero si uso en base a, tiene 14 millardos en base a. 14.8 millardos. Ok. ¿Qué significa esta búsqueda? Bueno, lo que significa es que obviamente hay más gente, más del doble, que utiliza en base a, cuando la correcta es con base en, ¿sí? Y eso tendría que importarnos en algo, pues va a importar en algún momento. Se ha ampliado tanto su uso, hay tanta gente usándola, que muy probablemente
alguien con prestigio podría empezar a usarla. El próximo premio Nobel de Guatemala, ¿verdad? O el, qué sé yo, el próximo gran novelista de Latinoamérica puede ser que escriba en base a, ¿verdad? Y dentro de 500 años, ¿verdad? Sea también ya suficientemente antiguo y esté tan ampliado su uso que van a decir, bueno, pues sí, en base a puede llegar a ser correcto, ¿verdad? Pero en 500 años, porque recuerde usted que si algo es tan largo como Latinoamérica, perdón, como la historia del ser humano, es el lenguaje. Dice Marqueta, nos comparte una... Ok. Ah, sí, se recomienda, ya lo recomiendan ahora en base A, se puede usar en un lugar... voy a compartir. Sí, es que aquí dice, va, aquí dice, yo puse en base de, para ver qué sale ahí, y dice, Real Academia Española, es correcto el uso en base a, ¿va? Y ahí está como una pequeña explicación. Okay. Evitar la expresión en base a. Se recomienda evitar la expresión en base a. ¿Va? Exactamente. Tampoco se debe usar con base a, dice. Sí. O sea, son ya detalles, pero yo creo que entonces lo de los 500 años no, o sea, no va a pasar, ¿verdad? Ya está pasando, ya se está registrando el uso de en base a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Real Academia, pues, lo que está haciendo ahora es registrar los usos, ¿verdad? Y como bien les decía, si más de la mitad de usos en Internet son en base a y no con base en, entonces ya actualmente, básicamente, pues lo tuvieron que registrar, ¿verdad? Básicamente a eso se debe esa publicación seguramente. Gracias, Raquel. Muy bien. Y entonces, lo mismo pasa con la elección entre S, S, Z y C con cería, se llama esta letra, ¿sí? En la gramática de Nebrija. A ver, tengo acá. Lo que pasa es que mucho de esto de antigüedad pasa por un libro, ¿sí? Y ese libro se titula Gramática y fue escrito por Antonio de Nebrija, ¿sí? Este libro fue escrito en 1492, ¿sí? Es la primera gramática del español, ¿ya? Entonces, cuando tenían dudas, los primeros señores de la Real Academia, ya en 1700, se pusieron a pensar, bueno, ¿cuál será el primer libro que abordaba temas gramaticales en español? Lo buscaron y resultó ser este, ¿verdad? ¿Y qué dudas tenían los señores de la Real Academia en aquella época? Bueno, pues fíjense que allá en esa época, en 1400 hasta 1700, la gente básicamente escribía como le daba la gana. Entonces, podían escribir vaso, así, pero también podían escribir vaso, estoy hablando del vaso para tomar agua, ¿verdad? E incluso podían escribirlo así, ¿verdad? También así, también así, también así, y claro que también así, ¿ya? Ocho formas diferentes para escribir vaso. Esa fue alguna de las cosas por las cuales nació la RAE, porque ¿cómo van a haber 8 formas distintas para referirse al mismo recipiente en el que tomó agua? ¿Verdad? Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál de esas 8 es la correcta? Porque en ese momento no había nada correcto ni incorrecto, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar el libro más antiguo de español y en ese lo que diga va a ser lo correcto. Y resulta que entonces Nebrija pues escribía vaso de esta manera, ¿verdad? Y eso quedó como la correcta. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué Nebrija en 1492 escribe vaso así? Porque le dio la gana. No hay un argumento lingüístico de base, de fondo, mucho menos científico, la ciencia ni existía en esa época, para elegir esta forma de entre las otras 8, ¿verdad? Otras 7. Entonces simplemente él pensaba, él opinaba, él creía que esa era la forma más bonita, más estética, ¿verdad? Que aquí no debería entrar ningún valor estético ni bonito, sino lingüístico, pero
pues fue ese, ¿verdad? Entonces, queda ya actualmente por ser la más antigua y porque prestigio, o sea, Nebrija, el primer gramático del idioma español, ¿verdad? Dice Marqueta, el idioma cambia constantemente, cuesta leer los libros de Víctor Hugo por las expresiones de antes que ya no son comunes. Sí, efectivamente. Y esto pasa en todos los idiomas. En español, leer un libro, bueno, Víctor Hugo es francés, ¿verdad? Pero si usted agarra un libro ¿cómo se llama? Del siglo de oro, por ejemplo, el Quijote, que ya leyeron, ¿verdad? El original, no el resumen, el original es sumamente difícil de entender. Y creo que lo dijimos además en clase. Don Quijote habla, o sea, recordemos que el libro es más o menos de 1500, ¿sí? Don Quijote habla como que si él viviera en 1300 o en 1400, ¿verdad? Se supone que eso daba risa. Es un libro básicamente cómico, de hecho. Entonces, Don Quijote habla como un personaje de hace 100, 200 años, por eso la misma gente se reía de él. Ahora, el problema es que nosotros en Latinoamérica, hablando español latinoamericano, la verdad es que Don Quijote y todos los demás españoles nos suenan que hablan exactamente igual. Pero sí, hay una diferencia en el español de uno y otro, pero que ahora nosotros no, se nos aplanó, digamos así, ¿verdad? Todos eran igual de viejos, pero no, sí hay uno todavía más viejo que el otro, ¿verdad? Ok, o el otro caso del uso de la B y la V, ¿verdad? Según la etimología griego-latina en la palabra que ya les había explicado antes, ¿verdad? Que también fue una decisión, no quiero decir mala, una decisión subjetiva, una decisión, ay, se me fue la palabra ahorita, de un grupito que fue impuesta a los demás, ¿verdad? Ese es el punto. En fin. Entonces, tenemos diferentes disciplinas lingüísticas, ¿verdad? La sintaxis es el estudio de la estructura del lenguaje o cómo ordenamos los elementos del lenguaje, o sea, las palabras y los sintagmas, para crear un mensaje. El español permite el hiperbatón, que es la cualidad de alterar la sintaxis sin cambiar el contenido. O sea, la sintaxis va a analizar por qué alguien escribe sobre la mesa hay una bocina azul o otra persona una bocina azul hay sobre la mesa o hay sobre la mesa una bocina azul o sobre la mesa una bocina azul hay. Todas estas son correctas, ¿sí? Todas estas son correctas en nuestro idioma español. ¿Por qué? Gracias al hiperbatón. Pero claro, hay un momento en el que ya se rompe la sintaxis. Mesa sobre la bocina una azul hay, ¿verdad? O etcétera. Eso ya no, ¿verdad? Esto sí ya rompió la sintaxis. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Por qué esto es incorrecto y por qué estas sí son correctas? ¿Verdad? Eso es la sintaxis. Tenemos la morfología. Es el estudio de la formación del lenguaje. ¿Cómo es la forma de cada palabra o cuáles son sus partes? Ahí es donde hablamos de raíz, de sufijos, prefijos, afijos y de diminutivos, panito, aumentativo, panote, o sea, cómo creamos nuevas palabras utilizando las herramientas que ya nos da el idioma español, ¿verdad? Parabrisas, ¿verdad? Sacabrillo, ¿verdad? Unimos palabras, ¿verdad? O expresidente, ¿verdad? Pero también significa cómo se forma o crea el vocabulario, cómo entra nuevo vocabulario al español. Y eso concretamente podría ser el campo de la lexicología, que forma parte de la morfología. La lexicología es el estudio del léxico o vocabulario que integra un idioma. Incluye temas como la etimología, el origen de las palabras, y los neologismos, o sea, las palabras nuevas, ¿verdad? O sea, la lexicología va a definir qué palabras pertenecen al español y qué palabras no son del español, sino préstamos, ¿verdad? Como streaming, ¿verdad? Voy a ver una película por streaming, eso no es español, pero todavía no hay una palabra que signifique lo mismo en español, así que no nos queda más que usarla, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, cool. Ay, qué cool te ves. No, eso sí, ¿verdad? Ya hay una hace muchos años. Qué bien te ves. Ok. Fonética y fonología. La fonética estudia la capacidad de todo ser humano para hablar. Esto incluye su fisiología, o sea, sus boca, dientes, lengua, garganta, pulmones, como su estructura mental, ¿verdad? ¿Qué partes del cerebro y de la mente usamos para hablar? Noam Chomsky, por ejemplo, estudia los universales del lenguaje o la metaestructura del lenguaje humano, lo que todos los lenguajes tendrán en común para ser un lenguaje. O sea, digamos, Chomsky se preguntó qué tienen en común el inglés en el español, pero también el serbio, pero también los idiomas africanos, el cachiquel, ¿verdad? Los idiomas polinesios, para que todos puedan ser lenguajes humanos, en comparación con otros lenguajes que no son humanos, ¿verdad? El lenguaje de programación, el baile de las abejas, ¿verdad? Y la fonología estudia cómo la cultura influye sobre el lenguaje hablado. Por ejemplo, la dislalia en la letra R en Puerto Rico. O sea, ¿por qué los puertorriqueños no pueden pronunciar la R y terminan diciendo la L y dicen Puerto Rico, ¿verdad? En vez de Puerto Rico? ¿Será que es un problema fonético? No, porque si fuera fonético, los puertorriqueños tendrían que nacer con una boca, unos dientes, una garganta, unos pulmones distintos que les impidan pronunciar la R. Pero no, ellos son exactamente igual que nosotros. Entonces es algo cultural, ¿ya? Es algo cultural en su educación donde no les insisten en pronunciar correctamente la L, ¿verdad? Por eso se vuelve fonología. Semántica. Estudia el significado de las palabras y cómo se adquiere, ¿verdad? También analiza cómo cambia con el tiempo el significado de una misma palabra, como pelado, ¿sí? Pelado es quitar la piel. Por ejemplo, pelar un banano, ¿verdad? Pelar un mango es quitarle la piel. También puede ser alguien como yo, ¿no? Sin pelo, pelado. Pero también alguien pelado antes era una persona que habla sin filtro, o sea, que se expresa de forma vulgar tal vez. Y también alguien pelado antes era alguien que no tenía dinero. Vamos a la fiesta, ay, no, fíjate que ando pelado, sin un centavo, ¿verdad? Y actualmente entiendo que entre los jóvenes pelado es algo que está bueno. Como estuvo el concierto, peladísimo, fíjate. Aunque yo creo que eso ya pasó un poquito de moda. Y alguien en otra clase me decía que en, en Panamá un pelado es un niño, ¿sí? Un peladito, un pelado es un sinónimo de niño. Y cómo su significado cambia de una palabra a otra con las generaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la época de mi abuela, algo que estaba muy, muy bueno, que era muy, muy aprobado, era algo que estaba nice, de ahí el nombre del restaurante. En mi época, aunque a mucha gente le suena feo, era Virgo, cuando uno quería decir que algo estuvo muy, pero muy bueno, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la fiesta? Virguísima, ¿verdad? Y, pues como les decía, actualmente me parece que es pelado. ¿Cómo estuvo el concierto? Peladísimo, ¿verdad? Entonces va cambiando el mismo significado con palabras distintas. La pragmática. Estudia el uso del lenguaje y los aspectos que influyen sobre su proceso comunicativo. Incluye desde la acústica hasta los gestos y la estilística. A ver, la pragmática es estudiar el lenguaje en su uso real y cotidiano, ¿ya? Por ejemplo, un encargado de los discursos de un presidente debería ser, por ejemplo, alguien especializado en pragmática, ¿verdad? Esto incluye desde decirle al candidato presidencial, supongamos, cómo pararse, cómo mover las manos para agradarle a la gente, cómo gesticular mejor, cómo hablar de manera más clara, pronunciando todas las palabras, pero también cómo hablarle al micrófono. No sé si ustedes han visto, hay gente que le dan el micrófono y para empezar lo ponen lejos, ¿no? Y hablan para acá, o voltean la cara para allá y el micrófono de este lado. Hay otra gente que se pone el micrófono en la barbilla, ¿verdad? Y hay gente que se lo pone así como que fuera helado. No, el micrófono se pone así, apuntando a la boca, ¿verdad?
porque el micrófono, obviamente la parte de acá es la que recibe de la boca, no de la barbilla. Entonces, ese tipo de detalles debe ser experto alguien en pragmática, ¿verdad? Y el estilo estudia la forma de comunicarse por escrito con mayor eficacia, según el contexto y el lector objetivo. Es como la pragmática, pero para lo escrito, ¿verdad? Entonces, nosotros como traductores, en lo que nos vamos a centrar, de hecho, las últimas 3 o 4 clases de este curso es en esto, en estilo, ¿verdad? Cómo escribir sin faltas de ortografía, sugerencias de redacción, eh, diferencias entre palabras que se escriben muy similar en español y que muchas veces nos confunden. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Perdón, ¿por qué? La última. Que se escriben muy similar, pero tienen significados distintos, ¿verdad? Eso es en estilo. ¿Queda claro entonces de qué tratan las principales disciplinas de la lingüística? ¿Sí? Ok. Bien. En el aula virtual tienen un video sobre qué comprenden las diferentes disciplinas lingüísticas. Sin embargo, dura 7 minutos. Entonces, se los voy a dejar, no tarea, porque no es tarea, pero si lo quieren ver, se los sugiero. Y también les cuento que tengo un podcast y acá les dejo el enlace sobre un episodio donde hablé precisamente de esta diferencia entre gramática y lingüística, ¿verdad? Si lo quieren escuchar, por cierto, ahí hablo también sobre temas de traducción y de etcétera, ¿verdad? Esto no me genera un centavo, así que no es publicidad, no vayan a malinterpretarme, ¿verdad? Ok,